amigos? Muy buenas tardes. Tal cual y como lo había dicho yo en mi video anterior, finalmente me decidí a hacer un video abordando este fenómeno histórico que estamos viviendo nosotros los venezolanos el día de hoy. Me refiero ni más ni menos que a la proclamación de Guaidó como presidente, todo este fenómeno social que, como ya yo lo había aclarado en mi video anterior, se puede considerar quizás incluso el hito más relevante en las últimas 2 décadas de la historia venezolana. Yo, como venezolano en el exterior, me he tenido que confrontar a diversos puntos de vista totalmente contrapuestos unos con otros, y hay quienes afirman vehementemente que en Venezuela se está gestando un golpe de Estado. ¿Es eso cierto? Bueno, veamos. Primero que nada, antes de abordar el tema en cuestión, demos un breve repaso histórico con los acontecimientos más relevantes que nos llevaron al fenómeno en cuestión. Veamos. Año 2015, la oposición venezolana gana la mayoría indiscutible en la Asamblea Nacional, incluyendo 2/3 del cuerpo legislativo. Fue un momento histórico porque tengamos en cuenta que desde que el chavismo llegó al gobierno, esta era la primera vez que la oposición lograba cooptar a uno de los 3 poderes que componen la República mayoritariamente, con una diferencia tan notoria. ¿Cómo respondió el gobierno de Nicolás Maduro ante esto? Pues bien, en el 2016, en enero para ser más precisos, antes de entregar la Asamblea Nacional y sin cumplir requisitos previos, el PSUV nombra a los magistrados del Poder Judicial venezolano, al Tribunal Supremo de Justicia. Luego de esto, el gobierno impide la incorporación de 4 diputados del Amazonas a fin de evitar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Obviamente todo era una jugada magistral a fin de que la Asamblea Nacional desconozca el impedimento del gobierno. Al hacer esto, la Asamblea, a desconocer la decisión del gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, que vuelvo y recalco, está seleccionado a dedo por el gobierno de Nicolás Maduro, declara a la Asamblea en desacato. Esto obviamente con el fin de que la Asamblea Nacional se le dificulte mucho, que directamente de plano no pueda tomar ningún tipo de decisión. Pero pasemos un poco de año, vayamos al 2017. Muchos recordamos qué pasó en el 2017. Las famosas sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Eran sentencias que básicamente le daban al Tribunal Supremo de Justicia funciones propias de la Asamblea Nacional. Así vemos como el orden republicano está tan tergiversado que los distintos poderes que componen a la República se disputan uno con otro justamente hasta donde llega el límite de su accionar. Vemos cómo un poder judicial toma atribuciones de un poder legislativo. Todos recordaremos luego las manifestaciones masivas que hubo en Venezuela en el mismo año, en el año 2017, y que el gobierno una vez más reprimió, habiendo más de 160 muertos. ¿Y en qué desencadenó todo esto? En que en julio del 2017 el gobierno llama a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, yendo más allá del propio ordenamiento constitucional, elecciones en las que no participa la oposición, y esto con el fin de crear un poder legislativo paralelo a ese que estaba cooptado por la oposición del país. Una vez más vale aclarar que les recuerdo que desde que el chavismo está en el gobierno, esta es la primera vez que uno de los poderes de la República es tomado por esta amplísima mayoría de la oposición. Básicamente, ¿cómo reaccionaron ellos al respecto? Creando otro poder paralelo que supliese a la propia Asamblea Nacional, al propio poder legislativo tomado por la oposición del país de manera totalmente democrática. ¿Qué resultados tuvieron estas elecciones? Que la misma empresa Smartmatic, recordemos que en Venezuela es un voto, se maneja con un voto electrónico. Smartmatic es la empresa que provee de las máquinas necesarias para poder tener este sistema electoral, y la misma empresa denunció una alta probabilidad de que hubiesen irregularidades en esas elecciones, por lo que, en otras palabras, fueron unas elecciones fraudulentas. Esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, que no es otra cosa que un poder paralelo creado para suplir un poder que había caído en manos de la oposición,
llama finalmente a unas elecciones nacionales. Estas elecciones son llamadas por un poder paralelo que fue elegido a través de unas elecciones dudosas y acusadas de fraudulentas, y no tan solo esto, sino que estas elecciones dan como ganador a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ganó con una diferencia de votos que el mismo Chávez envidiaría de estar vivo todavía. Sorprendente, ¿no? Además de eso, recordemos que muchos candidatos de la oposición, líderes de la oposición, fueron vetados y se les prohibió participar en las mismas. Por lo que todos los candidatos que se presentaron a esas elecciones tenían vínculos con Nicolás Maduro en persona. El mundo entero, gran parte del sistema internacional, desconocen las elecciones llevadas a cabo en 2018. Y son esos mismos países los que hoy desconocen a Maduro, porque no fue de la noche a la mañana que ellos dijeron que no lo conocían, que no lo reconocían como presidente. Se lo dijeron desde el momento en el que hizo esas elecciones. A él no le importó y siguió. Llegó el momento que tiene que asumir la presidencia derivado de ese proceso electoral fraudulento, y los países que en un primer momento ya le habían dicho que no le conocían, no le reconocían esas elecciones, ahora cumplen su palabra y no lo reconocen a él como presidente. Resumiendo un poco, este año, 10 de enero de 2019, Maduro asume la presidencia, y esa presidencia deriva de unas elecciones con resultados fraudulentos que provienen de una convocatoria de un poder nacional paralelo creado por el gobierno para sustituir a un poder elegido democráticamente. O sea, que la ilegalidad del hecho trasciende a las elecciones mismas, porque la misma convocatoria a las elecciones ya es un hecho totalmente fraudulento, totalmente anticonstitucional, que la Asamblea Nacional Constituyente haya llamado a elecciones en Venezuela y que luego las elecciones sean fraudulentas. Entonces, ante esto, señores, sí se genera un vacío de poder, a diferencia de lo que muchos opinan, porque muchos dicen que el artículo 233 de la Constitución Nacional de Venezuela establece solamente en caso de una acefalía, es decir, en caso de que no haya cabeza en el gobierno. Y muchos dicen, pero sí hay cabeza, y es Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro diga hoy que él es el presidente sería lo mismo que yo hoy dijera que soy el presidente. Imagínense ustedes el caso que yo acá haga un video público y diga, yo soy el presidente de Venezuela, tenga el poder suficiente para manipular unos votos, diga, gane las elecciones, y cuando quieran convocar el artículo 233 digan, no, pero es que no hay vacío de poder porque aquí estoy yo. Sí estás tú, perfecto que estés tú, pero tú no eres el presidente. O sea, tu legitimidad es tal como la de cualquier otra persona del planeta Tierra que hoy quiera pararse delante de la gente y decir, yo soy el presidente de Venezuela. Porque la manera que tiene Venezuela normativamente para elegir a su presidente es por medio del sufragio universal. Y el de Nicolás Maduro fue el resultado de unas elecciones fraudulentas que fueron convocadas por un órgano fraudulento creado para reemplazar a un órgano que sí fue elegido de manera democrática. Al haber un vacío de poder, al no haber presidente, el que tiene que asumir las funciones presidenciales es el presidente de la Asamblea Nacional. Artículo 233 de la Constitución. ¿Y quién es el presidente de la Asamblea Nacional? Juan Guaidó. Ahora bien, si Juan Guaidó o quien quiera se hubiera proclamado presidente el año pasado durante el periodo presidencial de Nicolás Maduro, hubiese sido claramente un golpe de Estado, algo absurdo. Por eso se esperó a que Nicolás Maduro culminase su periodo presidencial. No entremos en polémica si sus primeras elecciones fueron o no fueron legales, lícitas. Indiferentemente de ello, considerémoslo que él fue presidente hasta este nuevo periodo. Y en este nuevo periodo, él no fue elegido presidente, sino a través de unas elecciones fraudulentas, en las que el gobierno una vez más impide que haya organismos veedores de la oposición o internacionales que garanticen que se están llevando a cabo los debidos procedimientos totalmente legales de un proceso electoral tan relevante como es la elección de un presidente. Entonces, este video va dirigido a los que opinan hoy que en Venezuela ocurrió un golpe de Estado. En Venezuela no ocurrió un golpe de Estado. En Venezuela lo que está ocurriendo en este momento es legal, porque Nicolás Maduro es tan presidente como puedes serlo tú, como puedo serlo yo. Él es simplemente un hombre con poder que está diciendo que es presidente del país. Es un expresidente que sigue llamándose a sí mismo presidente. Es un expresidente
presidente que terminó su mandato y que a través de medios ilícitos se vuelve a proclamar presidente. Y al ser medios ilícitos no se deben reconocer. Si no se reconocen, entonces por lo tanto él no es un presidente. Entonces sí hay una cefalía real en el gobierno, sí hay una cefalía real en el poder ejecutivo. En este momento no hay cabeza, salvo por un caudillo que se autoproclama. Y es más, Guaidó hubiera podido asumir como presidente el mismo 11 de enero. No obstante eso, se realizó este cabildo porque ante las circunstancias excepcionales que vive Venezuela, él vio oportuno y de manera muy inteligente legitimarse ni siquiera ante la Asamblea Nacional, como podría haberlo hecho perfectamente, sino ir más allá en el proceso democrático y no juramentarse ante los representantes del pueblo, que son los miembros de la Asamblea Nacional, sino ante los mismos representados, esto es, ante el mismo pueblo, y ante el respaldo multitudinario y masivo que tuvo el 23 de enero, Guaidó se proclama presidente ante los representados, como representante él del único órgano democrático vigente en Venezuela al día de hoy, el único poder. La Constitución Nacional prevé que no haya cabeza en el poder ejecutivo. Ahora bien, si un presidente proviene de unas elecciones fraudulentas convocadas por un poder nacional fraudulento, ¿a eso se le puede llamar cabeza del gobierno? ¿O no es más que un ciudadano del país que tiene poder y recursos suficientes para montar una farsa y autoproclamarse presidente? Y a eso nosotros no le podemos llamar que un poder ejecutivo tenga cabeza, sino que hay un usurpador. Entonces, señores, como siempre les digo, infórmense bien antes de opinar, y esto va más que nada dirigido a aquellos que andan hasta el día de hoy alegando que en Venezuela se está dando un golpe de Estado. Por lo que, constitucionalmente, el artículo 233 aplica perfectamente a este caso en cuestión. Y hoy, el presidente de Venezuela, constitucionalmente, no es el expresidente Maduro. No es que porque él fue presidente en algún momento lo puede ser siempre. A falta de un presidente elegido como corresponde, no hay presidente, no existe. Hay un hombre que dice serlo, pero que legalmente no lo es. Por consiguiente, por más de que esté él físicamente, no está la persona jurídica, no está el cargo ocupado por alguien de manera legal. Por tanto, no existe la figura del presidente, existe la figura de Nicolás Maduro parado ahí. Y eso no significa que el Poder Ejecutivo tenga cabeza. El presidente hoy de Venezuela es Juan Guaidó. Y una última cosa antes de despedirme. Recuerden siempre, duden de todo lo que lean, de todo lo que escuchen e incluso de todo lo que les digo. Tengan visión crítica. Hasta luego.